Muy buenas noches, amigos que se conectan con nosotros acá en Europa. Muy buenas tardes en Ecuador. Saludos muy cordiales a todas las personas que nos acompañan desde cualquier parte de cualquier continente, podemos decir. El Enlace Latinoamericano Europeo tiene el agrado de presentar al economista Pedro Páez Pérez. Mi nombre es Edmundo Albornoz y los saludo desde Estocolmo, Suecia. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. El economista Pedro Páez Pérez tiene un largo historial en el mundo académico y laboral, por lo que en honor al tiempo nos limitaremos a nombrar una bien limitada actividad en ese expediente. El economista Pedro Páez se graduó en la Universidad Católica, donde realizó sus tesis Crisis, Lucha Social y Mutaciones del Capital. Obtuvo su PhD en Economía en la Universidad de Texas con sus tesis sobre el marco de control óptimo para el diseño de políticas macroeconómicas alternativas. Ha sido ministro de Economía en el Ecuador y superintendente de control de poder de mercado. Ha sido docente también en varias universidades, en la Escuela Politécnica Litoral, en la Universidad de Guayaquil, en la Flaxo de Ecuador, Universidad San Francisco de Quito, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y la Universidad Central del Ecuador, etc. En el 2008 le fue otorgado la Gran Cruz, Orden al Mérito de Chile. El Enlace Latinoamericano Europeo le da la más cordial bienvenida. Economista Pedro Páez, usted tiene la palabra. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a toda la audiencia, a todos los compañeros, sobre todo que en otras latitudes están trasnochando ya por oírnos. Creo que es muy saludable el que se creen espacios como este para discutir los problemas del país. Lastimosamente hemos estado enfermos, hemos estado envenenados por un proceso de bombardeo ideológico que ha generado una actitud tóxica en esta dicotomía correístas-anticorreístas. Sobre esa base, bueno, hasta a los chicos estos que acaban de asesinar ya están buscando la quinta pata al gato para decir que la culpa es de Correa y no hay tiempo, no hay ánimo, no hay espacio para discutir los problemas y las soluciones. Así es que yo agradezco muchísimo y felicito este tipo de prácticas. Entiendo yo que ustedes se reúnen con mucha frecuencia para contraponer distintos puntos de vista y que se argumente. O sea, nadie tiene el monopolio ni de la verdad ni de la iniciativa, pero es fundamental el poder poner los puntos sobre las IES, ¿no? Poder discutir qué es lo que estamos pasando ahorita. Yo creo que es muy grave en todos los frentes lo que ha acontecido, no solamente con la economía, digamos que es mi campo, sino con la sociedad ecuatoriana en su conjunto. Hay incluso algunos indicadores que muestran un deterioro del ánimo de los ecuatorianos en general, no solamente que hay más del 50-60% de los encuestados que hablan de que no confían en la democracia, que mejor que venga un dictador, en fin, pero además, no solamente con las instituciones, con los políticos, sino que solo un 10, un 13% de los encuestados confían en el prójimo, ¿no? Es decir, hay un proceso de degradación de las condiciones humanas aquí en el país. Y esto lastimosamente creo que se va a exacerbar muy rápidamente en la medida y si es que este proyecto, esta agenda geopolítica continúa. Porque aquí es muy importante ubicar que no se trata de una situación espontánea, de que se les chispoteó con Moreno, era el cuento de que el pobrecito estaba enfermito, de que no mismo entiende, de que es tontito, de que ya mismo se muere. Con el Lazo es que lo que pasa es que es muy arrogante, lo que pasa es que como es banquero, como es millonario, y ahora con lo que es muchacho, con lo que es hijito de papá. No, miren, o sea, todo eso es cierto, pero no es suficiente para explicar lo que en realidad está sucediendo en el país. Esto es parte de una agenda
internacional, una agenda que proviene de una hegemonía angloamericana en declive, una hegemonía que está siendo atacada en lo estructural, es decir, no se trata de un problema de que Biden está senil, de que Trump es demasiado grosero, es demasiado atrevido, es un salvaje, lo que sea. No, todo eso puede ser cierto, pero de nuevo no es suficiente para entender que hay fuerzas mucho más profundas, fuerzas estructurales, ontológicamente más profundas, es decir, que tiene que ver con niveles de irreversibilidad, con niveles de determinación que no se resuelven en un personaje, en una característica personal o en un cambio de opinión política. El punto aquí está siendo mostrado. Yo vengo planteando estas denuncias en realidad desde hace unos 20 años, de que se venía un proceso de africanización de América Latina y de latinoamericanización de Europa. O sea, es un proceso de empujar en la pendiente, en la gradiente del desarrollo desigual y combinado a distintos sectores para que esa hegemonía en declive no se vea amenazada. Es decir, si yo sé que estoy mal, tengo que garantizar que todos los demás estén peor, no solamente para garantizar que yo esté a la cabeza, sino para aumentar el monto de recursos que me llega. Y hay mecanismos fundamentales para hacerlo. El más probado, el más eficiente, el más dinámico, el más rápido ha sido hasta ahora el tema de la trampa de la deuda. Nos aplicaron esa trampa en los años 80 con las mismas recetas que nos están aplicando ahorita. Es una lástima que a nivel de tanto de intelectuales como de políticos, inclusive de economistas, cuando uno hablaba, uno venía denunciando que esto iba a pasar, le decían eso es teoría de la conspiración, no hay que ser exagerado. Me parece que ahora la cosa es demasiado obvia. A nivel mundial hay un proceso masivo de sobreendeudamiento, similar a lo que pasó en los años 80, pero ahora incluye también a la metrópolis, y no solamente es al sur global, sino también al corazón del imperio que anda en un proceso de sobreendeudamiento que no lo van a poder resolver y que involucra no solamente las formas de deuda tradicionales vinculadas a la deuda de los estados, de las empresas, de los hogares, de los estudiantes, de las tarjetas de crédito, que ya de por sí muestran índices absolutamente insostenibles. Hay un nivel de podredumbre brutal de todo el sistema financiero, no solamente de los bancos, que está siendo postergada sobre la base de inyecciones masivas, siderales de liquidez, plata que dicen que no hay para los hospitales, plata que dicen que no hay para la educación, para la salud, el bienestar de la gente. Inmediatamente les entregan a los banqueros para que cubran los huecos producto de su corrupción, de su incompetencia, de su inoperancia. En el caso del Ecuador, mutatis mutandis, se dan cosas muy parecidas, y para dar indicadores inmediatos que muestran la gravedad de la situación, es fundamental ubicar que toda la laraca que se puso poniendo el grito en el cielo, además de que el gobierno de Correa se había pasado el límite de endeudamiento, que había pasado el 40%, y que incluso cambiaron la ley para mostrar que así era. Si la ley vigente no pudieron demostrarlo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, inclusive el Banco Mundial, que fue expulsado del país, tuvo que reconocer que estaba dentro de los límites legales conforme a lo que decía la ley, pero tuvieron que cambiar la ley para mostrar que había habido alguna infracción, y así les queda que se había pasado un punto con la nueva metodología planteada. Con esa misma metodología, más que se ha duplicado la deuda externa, empezamos este año con el 82% del Producto Interno Bruto, más que el doble de lo que estaba antes. Se pagó más del 8%, y en lugar de reducirse la deuda, deberíamos estar ahorita 82 menos 8, estaríamos en 74, pero en lugar de estar en 74, hemos acabado el año, todavía no hay datos oficiales, en 90-92%, de acuerdo a lo que decía la carta de intención del propio Fondo Monetario Internacional. Y los datos que se muestran para el 2025 son todavía más graves. Estamos hablando de que el 41% de los ingresos del presupuesto del Estado se fue al pago del servicio de la deuda. Y la deuda no se reduce, sino que aumenta.
Y esta deuda no es suficiente para explicar el grado de estrangulamiento de la economía ecuatoriana, el grado de padecimiento en general de los ecuatorianos, somos los que tenemos que pagar la deuda, los banqueros solo cobran, sino que también hay que aumentarle, y como les decía, estas nuevas modalidades de servidumbre, estas nuevas modalidades de esclavización de las sociedades enteras, que tienen que ver con este sistema financiero especulativo y que en el caso específico del Ecuador, en general de todo el sur global, pero también países allá, si hay compañeros que están en España, que están en la Unión Europea, conocerán los casos de los arbitrajes internacionales. Inclusive España, por ejemplo, ya está abiertamente, está rechazando el asunto. Irlanda está rechazando el asunto porque es simplemente, no solamente que es ilegal, sino que es insostenible. En el caso del Ecuador, a ese 90 y pico por ciento de deuda externa, de deuda en general, que tiene el país, hay que aumentarle 57%, 60% del Producto Interno Bruto, de acuerdo a lo que estaba en una página web de la propia Procuraduría de la Nación. Ellos son supuestamente los abogados del Estado, pero que en realidad están trabajando para las transnacionales en los últimos gobiernos. De acuerdo a la propia Procuraduría del Estado, estaban en 57.000 millones de dólares de pasivos contingentes, o sea, de pasivos que había que pagar, probablemente teníamos que pagar. Y como en el caso de Chevron Texaco, vamos a terminar pagando. Es decir, eh, siendo Chevron Texaco la que contaminó al país, provocando una secuela de enfermedades degenerativas en las poblaciones más vulnerables, en las zonas más tristes del país. En lugar de que sean ellos los que paguen, le va a tocar pagar más al país por los pecados que ellos cometieron. Y además utilizando no solamente tecnologías que eran prohibidas, digamos, que se sabían que tenían, que generaban ese daño, sino que la propia Texaco para ese momento había prohibido en otras partes del mundo, pero como se trataban de indios y estaban lejos, ¿no es cierto? Aquí podían hacer lo que les daba la gana. Entonces yo creo que es muy importante ubicar que estamos digamos, en el marco de todos los problemas que de las 7 plagas que nos acongojan, ¿no es cierto? Hay que empezar priorizando el tema de la deuda porque agrava todos los demás. Y la cosa no acaba aquí, es decir, el Fondo Monetario va a seguir pagando. En la época de Correa hubo 40% del Producto Interno Bruto comprometido en la deuda, pero luego de haber reducido de manera muy significativa con la auditoría de la deuda externa el monto que había que pagar, sobre todo los bonos de los Global 2030, eh, pero el nuevo endeudamiento que se adquirió estuvo directamente vinculado a obras, ¿no? Puertos, carreteras, las hidroeléctricas, el tema para justamente el Ecuador se convirtió en un país autosuficiente en el tema eléctrico con las condiciones más ecológicas. Solamente después de Noruega, en el mundo teníamos las condiciones más ecológicas, de energía más limpia y muy barata, mucho más barata que cualquiera de nuestros países vecinos, eh, precisamente por esas inversiones de presas hidroeléctricas que estaban planificadas desde la época de INESEL, de los años 70. O sea, en el Plan Nacional de Electrificación de 1978 estaban presentes Coca-Cola Sinclair, San Francisco y buena parte de las que han quedado pendientes. Es decir, en el Plan Nacional de Electrificación que debió haberse cumplido después del 2017, lo que se está haciendo es simplemente actualizando proyectos que el país viene necesitando y los técnicos ecuatorianos y también extranjeros han venido insistiendo desde hace muchísimo tiempo. Bueno, todo esto al caño de la basura. ¿Por qué? Porque el proyecto es una agenda geopolítica continental en el que Ecuador y Argentina somos la prueba de ensayo de lo que luego va a aplicarse al resto del continente. Vamos a entrar en un proceso de lo que se conoce como acumulación por despojo, por desposesión, abiertamente a través de las privatizaciones y privatizaciones hechas en las condiciones más negativas para el país, ¿no? Es decir, es sabotear el seguro social para poder privatizarlo, todo el sistema eléctrico para después privatizarlo, sabotear a las petroleras para privatizarlas, sabotear CNT para privatizarlo, sabotear el Banco del Pacífico para luego privatizarlo y así por el estilo. En condiciones en las que obviamente los que terminan chupando los platos rotos somos los ecuatorianos. Es decir, hay datos ya realmente que cuesta creer. Es decir, si ya el tema
de los niños asesinados, que ya se ubica que no son cuatro, sino que solamente hay, solamente en lo que se tenía al recopilar alguna información eran más de 20 este año y 15 el año anterior, el 2024 y el 2023. Pero la cantidad de detenciones arbitrarias están por los 11.000, la violación sistemática a los derechos humanos, y qué casualidad que la mayoría y los más afectados sean gente pobre y sobre todo afrodescendientes o indígenas. Entonces, yo creo que hay un proceso que por donde se lo vea, por donde se lo vea, marcan una situación de tremendo deterioro, de degradación, que no es solamente una cuestión de que sube y baja del PIB, la sube y baja de la pobreza, del desempleo, que en todos tenemos unas estadísticas verdaderamente, en lo poco que son de creíbles también, ¿eh? Porque han cocinado las estadísticas, y así esas estadísticas cocinadas no pueden ocultar el sol con un dedo. Pero en el marco de toda ese panorama tan triste, se plantea para el país una alternativa que está aquí en estas elecciones, que ojalá pueda terminar triunfando y que ojalá una vez que triunfe no se convierta en una nueva frustración como ha sucedido en el caso de los gobiernos progresistas en Argentina, en Brasil, que a partir de su inconsecuencia o de su incapacidad de manejar la situación como una verdadera alternativa, han terminado abriendo las puertas para posiciones de la más extrema derecha, de la más extremista de las versiones del neoliberalismo y del despojo. Y yo quisiera insistir para ir con esto a cabo, en que los problemas de la represión no tienen que ver con un problema personal, una situación espontánea, puntual, un abuso de algunos malos elementos. Esto tiene que ver con toda una política sistemática de Estado, de terrorismo de Estado, una política sistemática de quebrar la voluntad del pueblo ecuatoriano, de la misma manera que ha funcionado en otras partes. Es decir, el pretexto de la guerra contra las drogas es parte de una estrategia de dominio continental que ha implementado los Estados Unidos y que ha dado exactamente los mismos resultados en México, en Colombia, en Perú. Es decir, el ascenso del narcotráfico, Colombia sigue siendo el primer productor mundial, Perú sigue siendo el segundo productor mundial, México sigue lleno de carteles que tienen mejor armamento inclusive que el propio ejército mexicano. eh, Se siguen comprando estos dispositivos como los del Mossad, ¿no? De los sionistas de Pegasus, que sirvió también para el chantaje del señor Epstein, ¿no? En Estados Unidos, la cuestión famosa, y que tanto en el caso de García Luna en México como en la situación de España, como en la situación de Colombia, denunciado por el propio presidente Petro, ha significado claramente un mecanismo de persecución, de espionaje contra los opositores y que está complementado, digamos, con un proceso muy estudiado de guerra psicológica y de eliminación física, de maltrato, de tortura, pero también de eliminación física, bajo el nombre, el eufemismo de ejecuciones extrajudiciales, de falsos positivos, lo que ustedes quieran poner, ¿no es cierto? Y que mucha gente progresista inclusive cae en la trampa y sigue repitiendo esos terminajos. Lo que están es justificando una situación de amedrentamiento de la población, de quebrarle el espinazo a la moral de la gente, complementado con esas políticas económicas. Es decir, es parte de un proceso de poner en vereda a todos los países latinoamericanos. Ya, los Estados Unidos no tienen nada que ofrecer, se acaba de morir Carter, que fue la última carta digamos, de estadista que tuvo los Estados Unidos y que hablaba por lo menos de democracia, de derechos humanos, de la cuestión constitucional. Bueno, desde entonces, tanto eso como la industrialización por sustitución de importaciones, la Alianza para el Progreso, la política del buen vecino, todo lo que había sido la retórica de los Estados Unidos de los últimos tiempos, que en realidad a duras penas daba una manito de gato sobre las decenas de intervenciones militares, de golpes militares, de escuadrones de la muerte financiados por los gringos, quedaba totalmente disfuncional y ahora abiertamente no tienen nada que ofrecernos, excepto el convertirnos en un espacio para la rentabilización de su complejo industrial militar,
con todos los apéndices en lo que tiene que ver con Big Pharma y Hollywood, que es básicamente es el tema. Y la mejor forma de darles ganancias a ellos en ese sentido es vaciar inventarios, y los inventarios de armas se gasta en las guerras contra el narcotráfico, entre las guerras contra el terrorismo. Entonces, no se extrañen de que florezcan, primero, no se extrañen de ese deterioro, inclusive no formal, en el tratamiento entre los propios presidentes, con cualquier pretexto se mandan al diablo mutuamente. Y que empiecen a aparecer todo tipo de conflictos fronterizos, propuestas secesionistas, aquí ya están hablando, ¿no es cierto?, desde Guayaquil, que ellos se fundaron primero, se independizaron primero, y que acuérdense cómo en la época, con la marcha de los Tres Pontes Negros, ¿no es cierto?, la víspera de que se descubra que los bancos, los principales bancos del país, sobre todo los guayaquileños, estaban en quiebra, estaban podridos. Los principales banqueros, con Febres Cordero y Neboda a la cabeza, encabezaron, obviamente no podían faltar los Isaías, los Aspiazu, los Guerreros, ¿no es cierto?, encabezaron una gran marcha, más de 1 millón de ecuatorianos, la marcha más importante del país, no a pedir el cambio, no a pedir la reforma agraria, no a pedir educación para todos, no a pedir empleo para todos, sino a pedir armas para atacar a Quito por centralista. Recuerde que se pidió hasta visa a los ecuatorianos, hasta eso se llegó. Lastimosamente les faltó tiempo, ¿no es cierto? Y no pudieron generar este tipo de conflictos artificiales porque ya los bancos estaban tan podridos que el primer soplo se desplomaron. No vaya a ser que nos suceda lo mismo. No vaya a ser que nos suceda lo mismo. Porque el otro gran pilar, un gran pilar, les insisto, el complejo industrial militar con sus apéndices de Hollywood y Big Pharma, y el otro gran pilar de la rentabilización de esta hegemonía imperial de capa caída, es la especulación financiera. Y es en ese plano que tiene que entenderse la asignación geoestratégica al país de ser centro de blanqueo de los capitales del narcotráfico. El capital del narcotráfico, el capital de los dineros mal habidos, del tráfico de armas, de órganos, de personas. Pero también las remesas de los migrantes tienen una característica en común, que es que se lo hace en cash. El contante y sonante es la clave para el funcionamiento de esa gran pirámide invertida que es el sistema financiero mundial. El 99%, dicen algunos que es el 93%. El 99%, el 95% ya, para que no me digan que soy exagerado, de la capacidad de compra mundial es generada por la banca privada, por las bolsas de valores privadas. Los reclamos sobre la propiedad, los reclamos sobre la producción, los reclamos sobre la riqueza futura están basadas en esa capacidad de compra generada de la nada. Y la única forma de mantener el esquema Ponzi, la única forma de mantener andando este esquema de fraude mundial, es precisamente sobre la base del dinero en contante y sonante, fruto de las remesas de los migrantes, fruto de las transacciones de la droga, sobre todo la venta al menudeo, y fruto de otro tipo de transacciones que no son digamos, las más masivas, que se registran en cuentas nacionales. Este tema, muy poco conocido, lastimosamente, tiene que ser denunciado e insistido, porque es lo que ha condenado al país a que cumpla en 7 años lo que en países como México, Colombia, Perú, tomó 70, 80 años, ¿no? Es decir, el haber permitido que se convierta en un narcoestado, no solamente en la conquista territorial, sino en la conquista institucional, y lo que es más grave, en la conquista de las élites, de las oligarquías locales, de las élites y las autoridades militares, policiales, de la gran banca. Y vean el reporte León de Troya y la presencia de los mayores representantes con nombre y apellido, porque eso hay que investigar. El propio Banco de Guayaquil debería ser el primero en aclarar este tema y pedir disculpas en este tema, porque es evidente que está el presidente del banco, gerentes del banco, los fundadores del banco involucrados con sectores de la mafia albanesa, el señor Cherres, el difunto señor Cherres y sus amigos. Es un tema crucial para entender, ¿no es cierto?, para dónde están los tiros, para dónde van a seguirse moviendo los engranajes de la historia de este molino de carne humana en que se ha convertido el capitalismo de subdesarrollo, el capitalismo lumpen desarrollo,
que se está queriendo imponer en América Latina. El caso del Ecuador es un caso de estudio particular, lastimosamente, porque los resultados tan exitosos que han tenido aquí en el Ecuador en estos escasos 7 años van a terminar aplicándose a todo el continente. Hay sin duda una gran capacidad, hay muchos recursos, hay mucha gente decente, tanto los de arriba como los de abajo, en la iglesia, en las Fuerzas Armadas, en las empresas, en los bancos, en América Latina, pero que lastimosamente están totalmente subordinados a un proyecto que claramente marca un proceso de disciplinamiento del patio trasero sobre la base de la degradación civilizatoria, sobre la base del colapso de las condiciones de convivencia decente en nuestros países. Me temo que no tengo mucho más que animarles a ustedes que la esperanza en un cambio radical en el sentido de las raíces, de regresar a las raíces de nuestro país, de regresar a las raíces y a la reserva moral de nuestro pueblo, para construir, para reconstruir y recuperar la senda de la esperanza. Eso sería, y estoy abierto para las preguntas que ustedes tengan, compañeros. Disculpándome porque ando con una gripe un poco jodida. Gracias. Muy buenas noches, saludos a la audiencia desde Colonia, Alemania. Mi nombre es Elizabeth Sáenz y llevaré desde aquí la moderación de las preguntas que surjan de la audiencia. Hoy conversamos con el economista Pedro Páez Pérez y damos inicio a la ronda de preguntas, recordándoles el tema del conversatorio de hoy: geopolítica neoliberal y represión. Estimado Pedro Páez, es bueno tenerte aquí con nosotros de nuevo. Muchas gracias y bueno, y buenas mejorías también para la gripe de antemano. Am, Gracias por la ponencia, por el análisis. Mi primera pregunta o la primera pregunta que me surge es: ¿cuánta más injerencia estadounidense puede aguantar el Ecuador? Tenemos a las Islas Galápagos con base militar estadounidense. Nos dan capacitación y supuesto apoyo policial y militar. Y nuestros puertos siguen abarrotados de cajas de banano con cocaína, hay que decirlo, rumbo al norte. Y sin ninguna solución en este caso. Y nos acabas de decir también una banca blanqueando el dinero del narcotráfico. A la par, hay un completo desinterés por solucionar los problemas de las grandes mayorías de nuestra población realmente. ¿Ya tocamos fondo? Esa sería mi Sí, pregunta. por favor, disculpa. Ujú. Sí, Sí, pues, quisiera mira, saber si ya tocamos fondo o no, si hay peor lastimosamente, mire, todavía. este es lo grave, ¿no? Si la gente no se pone las pilas, si la gente no levanta cabeza, la cosa va de largo, de largo, de largo. Es decir, ahí hemos llegado a niveles, yo diría, sin precedente en nuestra historia, en la historia específica del Ecuador, pero de ninguna manera hemos topado fondo. Hay muchísimo más de lo que quieren destruir al país, de lo que quieren llevárselo al país en sueltos. Este tema de la base militar es fundamental ubicarlo en el plano, además en un contexto, además, en el que este proceso, las desapariciones, el asesinato, la humillación sexual de los chicos, tiene mucho que ver con una ideología muy vinculada a las bases militares de los Estados Unidos. Mire, hay oficialmente son 867 bases militares en todo el mundo que tienen los Estados Unidos fuera del territorio nacional. Y en realidad, autores ligados a la CIA, al Pentágono, como Chalmers Johnson, Alfred McCoy, Peter Deli Scott, ustedes pueden encontrar en el Internet, ahí tienen trabajos formidables, hablan de que son más de mil bases militares. Entonces, en muchos de estos casos ni siquiera hace falta la declaración oficial de que es una base militar. Mónica Bruckmann, por ejemplo, planteaba un estudio para el caso peruano y documentaba que habían 6 bases militares supuestamente peruanas, controladas por el ejército, por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, pero con militares peruanos a su servicio y con el Estado peruano pagando todos los gastos, ¿sí? Bueno, y lo mismo pasa, si toda la infraestructura de esto significa, si la poca plata no se invierte, el nivel de inversión en la época de Correa llegó hasta el 16.6% del PIB. A mí, como ministro, me cupo el honor de hacerle llegar al 13.4%.
de lo que estaba en un 3 al 5% en los 30 años neoliberales. Ahora se ha roto el récord de los años neoliberales y está en el 0.2%, aunque no me crean. ¿Sí? Es decir, es una barbaridad. Por eso es que no se hizo la reparación de las plantas termoeléctricas. Es decir, con 80 millones de dólares se hubiera podido reparar el parque termoeléctrico y habilitar entre 400 y 600 megavatios de potencia. Dijeron que no había plata y en lugar de gastar 80, terminaron gastando 680 en comprar una energía carísima de Colombia. Eh, Esto de aquí no es casual. Esto forma parte de un proceso que justamente tiene que ver con el tema militar. El problema de un ejército de ocupación es justamente cómo mantener a la población doblegada, sumisa, para la extracción de los recursos y para la utilización, para evitar, bueno, escarmentar que hayamos osado eh, aspirar a una sociedad distinta, pero también para garantizar niveles de control de largo plazo. Es decir, el arco del conflicto del sudoeste de Asia se les va desmontando por la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda y las nuevas realidades del comercio internacional, de las finanzas internacionales, que han permitido que la diplomacia, por ejemplo, de Rusia, por un lado, de China, por otro lado, pero también los propios proyectos subimperiales de Turquía, por ejemplo, ¿no es cierto? Marquen otro tipo, y de la India, marquen otro tipo de relaciones que no se basan en el caos y en el conflicto permanente que ha sido el eje angloamericano y sionista. En el caso, como se les va acabando ese mercado de armas, necesitan provocar acá en América Latina esto, un nuevo arco del conflicto, o sea, provocar una incesante compra de armas en un territorio no solamente empobrecido económicamente, sino también moral y políticamente. Y por eso es que necesitan este control de las bases militares, pero ya se tiene desde antes, miren, con la rogación de hace un par de años, en la época de Lazo, de parte del Senado estadounidense, del derecho a veto, no solamente sobre la legislación ecuatoriana, sino hasta los contratos ecuatorianos. Ya se tiene una lesión a la soberanía nacional, pero brutal, ¿no? Que inclusive va más allá del tema de un protectorado. O sea, en Puerto Rico tienen más soberanía en ese sentido. Luego se completa con lo de SOFA, que ya lo firma Noboa, y este acuerdo del estatus de las fuerzas plantea impunidad absoluta, no solamente para las fuerzas militares, estén o no estén en una base militar, estén o no estén legalmente, estén o no estén clandestinamente en nuestro país, en todo el territorio nacional, sino también para los contratistas. Y esto incluye a los banqueros, y esto incluye a los mercaderes de armas, incluyendo a los mercaderes de armas para los narcotraficantes. López Obrador ha hecho innumerables denuncias y lo ha vuelto a hacer documentadamente la presidenta Sheinbaum respecto a la provisión abierta, explícita, además con armamento específico de parte de fábricas y compañías norteamericanas a los carteles mexicanos. Y los carteles que hay aquí, las bandas que hay aquí, tienen que financiarse y tienen que abastecerse de armamento que viene de los Estados Unidos. Si no hay a dónde irse, no hay a dónde irse. Entonces, yo creo que es fundamental ubicar, ¿no es cierto?, que todo este cuento, que es gravísimo y que tiene que ver, por ejemplo, con esta cuestión de los niños desaparecidos, es para acostumbrarnos a la idea. Recuerde que en el caso de Okinawa, de la base militar en territorio japonés, luego de la Segunda Guerra Mundial, al año y medio, después de varias denuncias que fueron totalmente alcahueteadas por el propio sistema judicial y policial japonés, de abusos, de violaciones, de secuestros, de asesinatos por parte de militares norteamericanos en los alrededores de la base de Okinawa, tuvieron que reconocer el secuestro, la violación y el asesinato de una niña de 6 años. Todo esto está documentado. Yo denuncié esto en una comisión que tuvo la gentileza de convocarme a mí en la Asamblea Nacional, y asambleístas como Jorge Peñafiel, como
la señora Murillo pusieron el grito en el cielo diciendo que esto era mentira. Bueno, se ve clarito, ¿no? Ahora que ya sale el tema de los 4 niños asesinados en este crimen de Estado, se ve clarito que esto tiene mucha cola. Ellos no quieren que se sepa, no quieren que se hable de este tema, y es muy importante el hecho de que la sociedad civil, el Comité de Derechos Humanos, los familiares mismos de los desaparecidos han tenido una actitud muy valiente que ha permitido que la sociedad mínimamente se conmocione con esto, a pesar de que hay una movilización brutal de los troles, algunos de ellos que no han tenido ni siquiera el reparo de quitarse el membrete de ADN, para calumniar a los niños, a un niño de 11 años, decirle que es mafioso, ¿sí? Bien hechito, y tratar de decir que los 16 militares que hicieron esta desaparición forzada de los niños son héroes de la patria. Entonces yo creo que esto forma parte, insisto, de una agenda, la represión y de una guerra militar, psicológica, económica en contra del pueblo ecuatoriano. Entonces, el control militar del territorio se da con la base militar o sin la base militar. Y esto está complementado con el tema que creo que hablábamos la vez anterior de los bonos azules que ya entregaron la soberanía de las Galápagos en el nombre de la ecología y de la reducción de la deuda. Entonces entregaron a un directorio internacional que no se sabe quiénes son y en el cual aparecen funcionarios nacionales, pero en minoría, y que son los que definen no solamente las políticas ecológicas, obviamente, sino todas las políticas, incluyendo las de construcción dentro de las Islas Galápagos, pero también las rutas marítimas. Y verán lo importante que son las rutas marítimas de los embarques de droga hacia la costa pacífica de los Estados Unidos. Lo mismo están haciendo con los bonos verdes, ya está en marcha, todavía lo tienen oculto para el caso de la Amazonía ecuatoriana y para el caso del Chocó andino, la parte ecuatoriana del Chocó andino. ¿Por qué? Porque los bonos azules y los bonos verdes van a ser aplicados para toda América Latina. Y por fin van a lograr probablemente bajo las mejores banderas de la ecología, del feminismo, del indigenismo, de la reducción de la deuda, del pacifismo, cualquier otra, que son veganos, cualquier otra cosa, para terminar haciéndose de la soberanía de toda la cuenca amazónica y de toda la cuenca que vendría desde el Orinoco hasta el Paraná. Entonces, insisto, lo que se está planteando acá es parte de un proceso de sometimiento, de doma, que recién empieza, que no es irreversible. Yo creo que hemos pasado situaciones gravísimas, dolorosas. Hay niveles ya humanos, digamos, de degradación que se perciben y que va a ser muy difícil revertir, pero creo que todavía estamos a tiempo de recuperar el país. Pero es crucial el tono de la pregunta, compañera, porque plantea lo fundamental. Esta es una agenda imperial. Sin duda hay la connivencia, hay la complicidad de fuerzas locales, sectores de la oligarquía, sectores de las fuerzas públicas, sectores de la policía, sectores inclusive de la población pobre que puede haber estado reclutada por esta situación desde la desesperación, pero lo fundamental, es decir, lo determinante viene dado por este declive estratégico de la hegemonía angloamericana y sionista. Vale la pena, permítame que me extienda un poquito más, porque sí, adelante. en ese juego también aparece de manera desproporcionada el tema justamente del sionismo. Recuerden ustedes, creo que lo mencionamos la vez anterior, ¿qué hacían un par de ciudadanos israelíes en la cápsula de seguridad del vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzer, que además vivían en el mismo edificio y que además, siendo de la misma jorga, terminaron siendo incriminados por la ministra Paula Romo en toda la corrupción, pero toda la porquería del reparto de los hospitales? Y que uno de esos llegó a la cárcel y fue asesinado a los 5 minutos. ¿Qué tipo de ciudadano israelí puede estar metido en este tipo de cosas? Y luego todo el tema del Pegasus, que ahora aparece, ¿no es cierto? Y que es clarísimo que lo tuvo en su momento Paula Romo, luego Diego Ordóñez y Osvaldo Hurtado, y luego ahora la señora Palencia. Sí. Entonces, es clarísimo que es un sistema de espionaje. En el caso de Colombia, recuerden ustedes que el gobierno de Uribe fue a pagar por ese sistema
en efectivo. Tuvieron que ir en un avión charter llevando 11 millones, que era parte del pago en efectivo, directamente a Tel Aviv. Entonces, miren, aquí se están cocinando cosas muy cochinas, y quieren involucrar al Ecuador en eso. Recuerden que ya se firmó un convenio para que la gente desesperada que está saliendo del país a costa de su propia vida vaya a trabajar a las zonas de guerra en Israel, zonas de guerra que los propios israelíes ya no quieren ir. Entonces quieren poner de carne de cañón a los campesinos ecuatorianos, a los trabajadores ecuatorianos. Ya han salido más de 500.000 arriesgando la vida en el Darién. Entonces ahora que vayan de una vez a las zonas más calientes del conflicto, que ya los más devotos religiosos del sionismo ya no están dispuestos a arriesgar el pescuezo. Triste, es muy triste la cosa. Y es absolutamente indefendible. Es decir, no hay por dónde encontrarle una forma de rescatar la cosa, y sin embargo Novoa sigue estando muy alto en las encuestas, ¿no? Es lamentable, ¿no? Que a pesar de todo, sí. Y curiosamente, no hay injerencia si se tiene un ejecutivo que se comporta como un dictador, ¿no? Y que trata a nuestro país como si fuese su hacienda bananera, ¿no? Y no Eso, solamente que no para, sino que ni siquiera cuida las formas. exacto, sí, es lamentable. Si tenemos algunas manitos alzadas, quisiera dar la palabra a Alex Flores, por favor, micrófono. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, un Excelentemente. abrazo, Alex. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes, muchas gracias. Tú has comentado dos temas importantes, bueno, todos son importantes, pero hay desde la plataforma Aborto Ecuador dos asuntos que venimos peleando desde hace años y que hemos vencido en la Corte Constitucional, recordarás, evitando la anulación del artículo 422 desde la época de Moreno sobre los arbitrajes internacionales. En ese sentido, es evidente que es la disputa del poder frente a estas élites oligarcas, tanto nacionales como transnacionales, y que las propuestas de campaña de los binomios en general no se van a poder aplicar si no se tienen recursos. Y esos recursos, evidentemente, pasan por tener eh, nuestras hidroeléctricas, nuestros campos petroleros, etcétera, etcétera. Pero si mantenemos nuestra permanencia en los arbitrajes internacionales, especialmente en el CIADI, y si no se hace una auditoría de la deuda externa dejadas por Moreno, Lasso y Novoa, esos recursos no van a haber. Eh, Desde nuestra posición, no hemos visto en las propuestas de campaña ninguna alusión a esto, y muy probablemente se repita la catástrofe que vivió Argentina en el gobierno del señor Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, donde precisamente no se hizo auditoría de la deuda externa dejada por Macri, y evidentemente eso inmediatamente se bendice esa deuda, y, y viene a renegociarse únicamente esos créditos, principalmente con el Fondo Monetario Internacional, y en donde una pregunta ahí añadida, supuestamente el FMI da esos créditos por unas aportaciones del resto de países, vía DEX, etcétera, etcétera, pero en realidad hay la banca internacional y las élites detrás del FMI que en sus estatutos también obedece a esas inversiones que hacen desde el exterior la élite para saquear también a los países vía deuda externa. La pregunta es, ¿no podríamos centrarnos específicamente en esos dos puntos de batalla desde la sociedad civil, exigiendo que se haga esa auditoría y que entre los primeros decretos, en este caso de la señora Luisa González, sea la inmediata salida de Ecuador del CIADI en dos temas que no son teoría? El expresidente Rafael Correa ya lo hizo, tanto lo uno como lo otro, y por esas medidas que son de impacto mundial, porque ningún otro país lo ha hecho en la historia, se pudo tener el avance que se tuvo con el expresidente Correa. Eso, mi querido Pedro, muchas gracias.
Sí, bueno, es muy difícil, Alex, compañeras, compañeros, escoger cuáles son en qué priorizar, en qué enfocarse, ¿no? Es decir, la ofensiva contra la patria es tan masiva y tan multilateral que cuesta saber por dónde. Yo creo que si es que los movimientos sociales asumen el tema de la deuda externa y de los arbitrajes, sería sin duda un punto central. No coincido contigo en que no están diciendo los candidatos. Luisa, yo oí al Diego Borja muy temprano en la campaña hablar de la deuda y de los arbitrajes. Le oí a Luisa insistir sistemáticamente, lo está haciendo, inclusive ahora está por escrito en este programa Impulsa, el cobro de las deudas que tienen los oligarcas, son más de 2.300 millones, empezando por la deuda que tiene la familia de Sì, lo Noboa con so. el SRI, son Guarda, non lo so, ma 160 millones. andare la macchina, io la prendo. ¿Aló? Dov'è il posto? Non lo so, c'è Entonces, mira, yo creo que sí hay propuestas. Jimmy Jairala también ha hablado, no habla de un desconocimiento, de una auditoría de la deuda, pero dice sí que hay que reestructurar la deuda. Creo que inclusive un gobierno de derecha, creo que inclusive el propio Noboa va a tener que entrar a una renegociación de la deuda. Coincido contigo de que no es suficiente, no solamente que hay que exigir una inmediata reestructuración porque simplemente no es viable, sino que hay que hacer una auditoría para y declarar odiosa una significativa parte de esa deuda, incluyendo la deuda con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional claramente, bueno, ellos no necesitan, no es que se fondean. El cuento del fondeo es más bien del Banco Mundial, del BID, de la CAF, que en realidad no necesitarían porque podrían convertirse en una banca soberana, ¿no? En la propuesta de la nueva arquitectura financiera, ellos podrían generar un crédito soberano, pero no lo hacen, convirtiéndose en una especie de blindaje de especuladores privados, que en muchos casos son los propios nacionales, son ecuatorianos, el Banco de Guayaquil, el Banco del Pichincha, que están sacando su plata y nos la retornan a través de estos organismos. El Fondo Monetario no. El Fondo Monetario tiene su propia forma de, porque lo hacen derechos especiales de giro, entonces no necesita esa situación, pero el Fondo Monetario está ya quebrado. El préstamo que le hizo a Argentina, el préstamo que lo hizo a Ucrania, pero inclusive el préstamo que lo hace el Ecuador, en el préstamo que lo hace el Ecuador, no solamente que sabían que no se lo podía pagar, sino que está en la carta de intención. Hay un informe interno del Fondo Monetario Internacional que lo mencionan en la carta de intención y que habla de que va a ser de difícil cobro el préstamo que le hacen al Ecuador. Entonces ellos saben que no se va a poder pagar y entonces las élites mundiales no lo están utilizando con el menor cuidado técnico, utilizan al Fondo Monetario Internacional como un arma de guerra. El Banco Mundial también, recuerden, el Banco Mundial ha estado figuras como Robert McNamara o Paul Wolfowitz, ¿no es cierto?, que son directamente del riñón del Pentágono, tanto en la versión, digamos, paloma como en la versión halcón, pero son el Pentágono, ha sido siempre una rama del complejo industrial militar. Y eso es lo que cuesta sobre todo a los economistas el aceptar. La gente más profana tiene menos dificultades para admitir cosas que están en nuestras narices, pero que están ahí evidentes. Ahora, yo creo que el tema de la auditoría de la deuda y de los arbitrajes, del rechazo a los arbitrajes, como bien decías, esto ya se lo hizo en el gobierno de Correa, que además es un ejemplo a nivel mundial, y creo que tiene que convertirse en un mecanismo, no solamente en términos de prioridad nacional, sino que tiene que convertirse en un mecanismo de convocar a solidaridades mundiales. Recuérdese que el Papa ha declarado 2025 años de jubileo. Entonces yo no creo que eso sea pelo de cochino. Lo tumban a Ratzinger las mafias especulativas y ya la candidatura de Bergoglio es parte de una negociación. Así es que él sabe perfectamente lo que está haciendo y lo hace con mucho coraje. Es que yo creo que hay que impulsar esa propuesta y hay que tratar de involucrar en esa propuesta del jubileo de las deudas al tema de los arbitrajes. Insisto, porque ahora inclusive los países europeos están viendo la absoluta locura que significa, inclusive desde la propia perspectiva de la reproducción del capital, el que puedan haber estos mecanismos de despojo
tan descarados, tan piratas como son los arbitrajes internacionales. Entonces, creo que ahí hay un punto fundamental. Ahora, permíteme concentrarme un poquito como corolario en términos de que no todo se hace con deuda para ciertos sectores, incluyendo del progresismo latinoamericano. La forma de resolver esto con más deuda, yo creo que no. Ese es justamente el camino hacia la frustración y la decepción de la gente que termina abonando la propuesta de la extrema derecha. Al contrario, yo creo que hay que plantearse, por un lado, ¿no es cierto?, el tema de la nueva arquitectura financiera y la construcción de sistemas soberanos de crédito y de transacciones que rompan con el monopolio mundial y todo el sistema tipo Fondo Monetario que hemos hablado hasta ahorita, incluyendo en las transacciones comerciales. Los BRICS algo han hecho, quedó en realidad como una oportunidad desperdiciada la que se dio en Kazán, pero creo que es fundamental, es ineludible, es imprescindible y es inmediata. Pero además, en el caso específico del Ecuador, el viejo cuento de que lo que pasa es que no hay plata, se derrumba, pero en 5 minutos ya di el ejemplo del tema de las termoeléctricas, ¿no? Se siguen comprando equipos con toda la corrupción del caso, se siguen comprando equipos que son en realidad bajados la máquina, que nos venden como nuevos y que no llegan y que no funcionan y que no terminan de cumplir con su cuestión, cuando resultaría mucho más barato el gastar 80, 150 millones de dólares, de acuerdo a lo que dicen los expertos, para poner a tono entre 400 y 600 megavatios. No se tiene información exacta y total opacidad de parte del gobierno, porque justamente lo que les interesa es crear el problema, agrandar el problema y a ojo cerrado, ¿no es cierto?, venderte las soluciones. Pero lo mismo pasa con el tema de los hospitales. Están quebrando los hospitales, están quebrándole al IES, cuando en lugar de contratar con, bueno, más de mil muertos con enfermedades catastróficas como el tema de la falta de diálisis o el tema de Solca, ¿no es cierto?, muestran claramente el grado de inhumanidad que tiene el gobierno en esto, pero también el tema de que se podría comprar equipos para los hospitales públicos, para los hospitales del IES, que saldría mucho más barato que contratar con empresas, con clínicas privadas, ¿no? Y lo mismo se puede decir con el caso del Banco del Pacífico, y lo mismo se puede decir con respecto al tema de la telefonía, no solamente con el tema de CNT. En CNT en algún momento se logró vender más de 1.500 millones de dólares en bruto, ¿no? Y de eso sí quedaron como 230, 250 millones de ganancias líquidas. Ahora, en cambio, se bajó de 1.500 a 500 las ventas. Hay como 600 millones que no se ha cobrado, sobre todo a las grandes empresas, y, y estamos a pérdida. Es decir, en lugar de que sea una contribución al Estado por este boicot sistemático que se está haciendo, pues simplemente no produce. Lo mismo está haciendo con Petroecuador. A Petroecuador se le ha quitado del giro del negocio, o sea, de la caja chica, ¿no? No es que le han dado menos presupuesto, sino que de los ingresos, de las recaudaciones de Petroecuador, se han quitado 2.000 millones de dólares. Se han quitado 900 millones de dólares en el caso de las eléctricas, ¿no? Entonces, es claramente un sistema de boicoteo para ponerle al país contra las cuerdas, ¿no? En el caso de la Telefónica, inclusive salió un ingeniero experto en estos temas de telecomunicaciones, ingeniero Guerra, que hablaba que tenía que haberse cobrado 3.000 millones de dólares por lo menos por las concesiones de este año. Lo que se tiene es desde la época de Lazo una extensión generosa, ¿no es cierto?, del mismo contrato sin que paguen nada más de lo que pagaron hace 15, ahora ya son 17 años. Es decir, no es que no hay plata, es que están creando el problema, es una autoemboscada fiscal para provocar más deuda externa, para provocar este estrangulamiento de la dolarización y para provocar todo tipo de malestares en la economía y en la sociedad ecuatoriana. Entonces, empezar por la cuestión de la deuda externa y los arbitrajes sin duda tienen muchísimo mérito estratégico en términos de la economía de la sociedad ecuatoriana, porque puede despejar muchos caminos, pero también muchísimas aristas pedagógicas, ¿no?, de pedagogía política y social, para que la conciencia y la organización de la gente pueda avanzar a luchas ulteriores. Gracias. Sí, continuamos con una pedida de palabra de Marta Armijos desde Hamburgo, Alemania. Por favor, tu micrófono, Marta. Sí, muchísimas gracias, Pedro, por estar nuevamente aquí con nosotros. Ya, es para nosotros siempre un gusto saber que tenemos gente que nos puede
que puede hacer llegar desde el conocimiento y la experiencia, realmente transportar qué es lo que realmente sucede en este momento en el aspecto económico en nuestro país. Bueno, se ha hablado de la deuda externa, se ha hablado del FMI y de la reestructuración, de la auditoría. Todo eso nos llevaría tiempo y el Ecuador tiene una multicrisis. Entonces, el gobierno que tome la batuta y esperemos que esta vez no sea el voto del odio el que prime, sino que sea un voto reflexionando qué es lo que estamos pasando en nuestro país y qué es lo que nos puede sacar realmente adelante. Si logramos, ojalá que logremos que un gobierno progresista sea el que realmente suba y que tenga realmente el convencimiento de sacar a nuestro país adelante y que primero esté el individuo y no los intereses propios o el dinero realmente para ellos, que sean sus prioridades. Bueno, esperemos que así sea, pero ahí va mi pregunta. Por ejemplo, Luisa González, y creo que no solamente Luisa González, sino que ahora he escuchado que incluso otros yo no quiero decir han copiado, pero están formulando propuestas parecidas y dicen, bueno, para solucionar esto inmediatamente vamos a traer parte del dinero o el dinero que está durmiendo el sueño de los, ¿cómo se dice? El buen sueño en Suiza, que realmente para lo único que sirve es para decir tenemos una excelente macroeconomía, aunque el país esté destrozado. Pero allí va mi pregunta, ¿qué factible o cuán factible es traer ese dinero al Ecuador, o parte de ese dinero, para poder inmediatamente poder tomar medidas económicas que empiece a movilizar, a mover la economía? Dependemos en ese caso, o depende el nuevo gobierno de la Asamblea. ¿Hay alguna ley que impide esto? Es mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, primero yo creo que es importante destacar que hay otras tradiciones políticas en el Ecuador que han estado llenas de malos momentos en los últimos años, como sería el Partido Socialista, que podría recuperar las tradiciones del Partido Socialista Revolucionario, la propia CONAIE, sectores de Pachacuti, los históricos, ¿no es cierto? En cuyas raíces de ninguna manera se puede plantear que tendrían que copiar a nadie, es decir, que han venido planteando este tipo de cosas, el tema de la deuda, el tema de los arbitrajes, el tema de la redistribución del ingreso, el cobrar a los ricos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no, yo creo que el sacar a los infiltrados puede ser más que suficiente para eso, y yo creo que tiene que haber una epifanía en todos los sectores de la población, organizados o no políticamente, para que justamente haya este voto reflexivo y que no se quede solamente en el voto, haya todo un tema de movilización que permita avanzar en este tipo de reformas. No creo que todo se resuelve en términos institucionales. Sí hay problemas institucionales, no tanto porque tenga que pasar por la Asamblea, pero sí la gestión del Banco Central quedó profundamente condicionada en términos neoliberales y poniendo las cosas a favor de los banqueros desde la mal llamada ley de defensa de la dolarización en la época de Moreno y luego confirmado con el tema de Lazo. Pero yo creo que básicamente, mire, la cuestión fundamental está ya demostrada. Se quiso comer el cuento, y yo fui protagonista de esa situación cuando se planteaba que no se podía utilizar un centavo de la Reserva Internacional, porque si se utilizaba un centavo de la Reserva Internacional, que es sagrada, se iba a desplomar la dolarización.
cuando empezaba con todo este cuento y ahí aparecían los gurús de la economía, aparecían decanos de las universidades, profesores famosos, tanto de pregrado como de posgrado, aparecían todos los, ¿cómo es? Los periodistas y opinionólogos que se respetan, hablando con una superioridad moral digna, no del Papa, del Dalai Lama hacia el Buda. Por lo menos era un bodhisattva lo que estaba hablando. En 5 minutos se gastaron de los 8.000 millones de dólares, se gastaron los 4.000 millones de dólares y buena parte ese uso de la reserva se fue en fuga de capitales. Entonces yo creo que es importante el que haya una reforma legal, que la Asamblea tiene que participar, revirtiendo todo el esquema legal de desregulación financiera que favorece esta sangría permanente, esta hemorragia permanente de los recursos del país a través de la banca privada, a través de la banca offshore tipo Banco Banisi, que no solamente está significando un estrangulamiento de la liquidez en dólares. Recuérdense que no tenemos moneda nacional, antes se iban los dólares y los sucres circulaban en el país para el giro del negocio, ahora físicamente desaparecen los dólares y eso estrangula la economía, sobre todo en los sectores más vulnerables, mucho más en las provincias, en los sectores rurales, en los sectores populares, que lo que sería en la gran empresa y sobre todo en la parte bancaria, pero en general afecta al conjunto de la economía del país y eso ya se está sintiendo, más aún porque está acompañada con una política fiscal muy restrictiva, muy neoliberal, en la que el Estado saca más de lo que inyecta a la sociedad. Entonces hay un estrangulamiento de la liquidez sistemática y cada vez más fuerte en la economía ecuatoriana y esto ya está provocando ya no solamente recesión, sino procesos de depresión, o sea, de destrucción. Más allá del término técnico, digamos, es el salto cualitativo en términos de la destrucción del tejido productivo, ya con niveles de irreversibilidad. Y el caso de las economías familiares, en definitiva no queda otra, es decir, la familia no hay, es una estrategia de sobrevivencia y de alguna manera con uñas y dientes puede ser que alguien tenga que emigrar, se destruyen las familias, pero de alguna manera algo podría renacer. En el caso de las otras empresas, los tiempos de la irreversibilidad son mucho más cortos, ¿no? Porque por el hecho que simplemente se liquida una empresa y han venido estirando los tiempos de zombies durante añísimos, al menos desde el 2017, y ya este año ya fue el puntillazo final. Entonces, el problema es cómo lograr que se genere una situación que vaya más allá de lo fiscal y que permita un círculo virtuoso de los recursos de la nación, tanto en el sector público como en el sector privado, para promover un relanzamiento de la economía. Como había mencionado hace un momentito, ¿no es cierto? No solamente la plata de Suiza, que hoy se lo está utilizando como cash collateral, o sea, como una especie de garantía de la banca privada para transacciones que en última instancia están organizando la fuga de capitales, la fuga masiva de capitales. El momento en que el Estado empiece a utilizar esa reserva, por ejemplo, en la inversión pública, se limita la capacidad de la banca privada, porque es un tema contable, simplemente ya no hay esa disponibilidad. Ahorita toda la plata que está en Suiza es una garantía de que se va a pagar la deuda y que la banca privada puede hacer todo tipo de transacciones, que insisto, se las hace solamente en la computadora y que no tiene cash, sino solamente al final del día. Y para eso es fundamental el que haya una reserva monetaria abultada. Entonces, esto es un subsidio gigantesco, no solamente a la operación de la banca privada, sino para una operación que es antisocial, antinacional, porque es una fuga de capitales que, de acuerdo al propio Fondo Monetario Internacional, está ya ahorita en más del 30% del Producto Interno Bruto, de lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Puede ser muchísimo más. Entonces, la cuestión de los flujos de recursos están en lo que había mencionado, están en el hecho de que hay más de 5.300, en realidad eran más de 7.000, pero con lo que cocinan los datos ahora aparecen 5.300 en lo que se llama gasto social, que son los subsidios a los ricos, que yo creo que podría utilizarse unos 3.000 millones de dólares de la Reserva Internacional y unos 3.000 millones de los subsidios a los ricos. Estos 3.000 millones que estamos hablando que deberían pagar Claro y Movistar, estamos hablando de 9.000 millones de dólares. El cobro de 2.300 millones
a las familias multimillonarias que no quieren pagar, ya son las deudas en firme, es decir, sancionadas después de varias apelaciones por las propias cortes. Ya sabemos con todo el sesgo que tienen el sistema judicial, lastimosamente, obviamente con honrosas excepciones, pero sabemos que es un sistema judicial que en general es muy generoso con la gente poderosa y así y todo han tenido que confirmar que hay 2.300 millones que tienen que pagar inmediatamente. ¿Sí? Eso no hay que esperar nada. Y de nuevo, como mencionaba Alex, en el caso del gobierno de Correa, ya tuvimos una experiencia en la que simplemente se confiscó la clementina, ¿no? Entonces hay que hacer así con las otras empresas. Y van a ver cómo estos que están pidiendo caridad, estos oligarcas que están pidiendo caridad, por el amor de Dios, van a empezar a sacar la plata que tienen en las guaridas fiscales. Entonces, yo creo que hay posibilidades hay inmediatas, posibilidades de recuperación son inmediatas, sobre todo en el plano monetario, financiero y macroeconómico. Lo que creo que tiene que plantearse en términos de un mediano aliento es la redefinición estratégica del aparato productivo ecuatoriano, pero tampoco en eso tenemos digamos, una tarea imposible. El cambio de la matriz energética y el cambio de la matriz productiva, que se lo hizo con proporciones mucho más modestas, marcan claramente el hecho de que cuando hay una voluntad de país se pueden hacer las cosas. Y el cambio de la matriz energética, aunque nos duró poco, mostró cómo de un país con apagones y con importación absolutamente ineficiente de energía pasamos a ser un país autosuficiente y con la energía más barata casi de toda América Latina. Entonces, en cuestión de entre el 2011 y el 2017, sí, se lo puede hacer, se lo puede hacer. El propio Alex, por ejemplo, fue testigo privilegiado de cómo en año y medio se aplicaron unas salvaguardas arancelarias por el tema cambiario que era el país estaba sufriendo, es decir, no era culpa del Ecuador, y en año y medio el Ecuador produjo de la noche a la mañana televisoras, computadoras, equipos de sonido, celulares, cocinas, refrigeradoras, motocicletas, bicicletas, sabiendo que iba a durar año y medio, ¿sí? Entonces, yo creo que hay condiciones, o sea, la cuestión no es tan negativa como se podría pensar. Si seguimos con estos gobiernos neoliberales, el abismo todavía es mucho más profundo, pero creo que hay condiciones para un relanzamiento inmediato, ¿sí? Hay condiciones para eso. Y creo que la situación internacional, 2025 va a ser un año muy turbulento, inclusive para los países del norte. El nivel de podredumbre de la banca internacional, sobre todo angloamericana, es verdaderamente insostenible y más temprano que tarde esto va a terminar reventando. Así es que en ese marco, la crisis endógena del propio imperio marca condiciones en las que es necesario saber navegar, marca condiciones en las que es necesario aprovechar las circunstancias para poder definir una agenda. Si no tenemos una agenda propia, si la agenda que tenemos es la agenda de los detritus de la destrucción, del colapso del imperio, pues solamente nos queda el infierno. De caso contrario, y hago referencia a lo que fueron la crisis de los años 30 del siglo pasado, se puede abrir unos espacios de lo que alguien llamaría la insubordinación fundante y que en el horizonte de la construcción de la patria grande podría tener resultados relativamente de corto plazo. Muchas gracias. Le doy la palabra ahora a Edmundo Albornoz, desde Suecia, por favor. Sí, bueno, en parte ya lo has contestado una pregunta que yo tenía. El significado, digamos, del endeudamiento, el enorme endeudamiento de los Estados Unidos, el significado para nosotros, para Ecuador, para Latinoamérica. Eso, una pregunta. Otra pregunta es, usted ha nombrado acerca de un proceso de sometimiento donde Ecuador y Argentina somos un tipo de laboratorio, digamos, para lo que va a suceder en Latinoamérica. ¿Tiene que ver eso con el, la consigna de Trump de hacer América grande otra vez? Yo creo que lo de Trump, más allá del señor, tiene que ver con un proceso
muy acelerado de crisis endógena del capitalismo mundial y de manera muy específica del capital ficticio, o sea, del capital especulativo, del capital financiero monopólico que tiene una relación predatoria con respecto al propio capital productivo monopólico. O sea, a diferencia de lo que fue en periodos anteriores, en fases anteriores del capitalismo, esta situación predatoria, parasitaria del capitalismo especulativo, de la finanza especulativa, tanto a nivel de funcionamiento de la banca, ahí está Goldman Sachs, BlackRock, los fondos mutuales, PIMCO, pero también el tema de las bolsas de valores, los derivados financieros, el shadow banking, eh, etcétera, etcétera, las guaridas fiscales, las offshore y toda esa cuestión, te plantean una situación eh, que, digamos, cada remedio a la crisis define un estrangulamiento mayor a la parte más dinámica del sistema que es el capital productivo. Es decir, el capital productivo está amparando procesos en la propia competencia, ¿no? Incluyendo con China. Y ahí está uno de los elementos más importantes y más positivos, más esperanzadores del tema. Es que la propia competencia del capital productivo, no en tanto Partido Comunista Chino, sino en tanto competencia productiva monopólica de China a nivel mundial, obliga a continuar con este proceso incesante de innovación tecnológica. Ahí está la clave del asunto. Es lo que mantiene, digamos, ciertos niveles de civilización todavía en el asunto. Porque este cáncer, esta hipertrofia parasitaria del capital especulativo, nos conduce abiertamente, precipitadamente a la guerra, como ya lo hizo, porque fue un proceso similar en otras proporciones, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, a la Primera y la Segunda Guerra Mundiales. Hasta ahora siguen manteniendo la sartén por el mango estos sectores del capital especulativo. Entonces, Trump aparece desde adentro del capital especulativo con una propuesta alternativa que dé más cabida a un proceso de recuperación industrial de los Estados Unidos, que hasta ahora se ha mostrado bastante decepcionante, pero que no creo que sea imposible. Uno de los experimentos más importantes de esta recuperación productiva en los Estados Unidos es aplicando un sistema de industrialización por sustitución de importaciones, es el fracking, ¿no? Estados Unidos en cuestión de 7, 8 años se convirtió en el primer productor mundial de petróleo y del gas sobre la base del fracking, una tecnología tremendamente predatoria, tremendamente destructiva, pero que en términos de política industrial permitieron que los Estados Unidos generen un proceso productivo de la nada, con un subsidio estatal gigantesco, del cual no se habla, que incluye el tema de un crédito absolutamente, bueno, tasas de interés negativas, ¿no? Para las grandes empresas. Pero que muestra que sí se lo puede hacer. Hasta ahora no ha resultado. Hay un informe del Bank of America que muestra que, con excepción de ciertos vectores en México, que prácticamente son la reinstalación industrial no en territorio norteamericano, sino en territorio mexicano, la experiencia, a pesar de un gasto gigantesco en subsidios, la ley CHIPS todo el sistema de proteccionismo sobre el aluminio, sobre el acero, sobre toda la cuestión de telecomunicaciones, la industria automotriz, etcétera, etcétera, con unos subsidios, pero insisto, inmensos. Todo lo que era prohibido hacer, todo lo que nos tienen prohibido hacer, lo han hecho los Estados Unidos. Los resultados en términos del MAGA, de hacer grande América de nuevo, han sido muy, muy magros, ínfimos. Pero todo esto significa un recrudecimiento del proteccionismo, pero no para todos. Es decir, para nosotros, la ley del embudo sigue aplicándonos las políticas neoliberales más extremistas, y el rato que nos toca, van a haber limitaciones para nuestras exportaciones. Y no solamente limitar nuestras exportaciones, sino obligarnos con pistola en mano, o sea, con una pistola encañonándonos en la cabeza, a comprarles a ellos.
Que eso es lo que sucede con el tema este que les insisto de toda la ocupación militar del Ecuador, ¿no? Con todo el tema de la payasada de Noboa con respecto a la supuesta chatarra soviética era parte de eso, es decir, deshacernos de equipo militar muy valioso, entregarlo además a Ucrania, con lo cual nos alineábamos con uno de los bandos beligerantes en contra del otro, que además es uno de los principales socios comerciales del país, y plantearnos la urgencia de comprarles a los gringos. Claro que al principio iba a ser a precios preferenciales, ¿no? Pero así dejamos ser. Hace 100 y pico de años el Ecuador era exportador de trigo. Entonces los gringuitos, como son tan generosos, tan bondadosos, dijeron, bueno, como ustedes se portan tan bien en la lucha contra el comunismo, les vamos a regalar trigo. Con lo cual arruinaron la producción local de trigo, que era básicamente en la sierra, y a las molineras, que estaban básicamente en la sierra. Y lo que prosperó fue Industrial Molinera en el puerto de Guayaquil, o sea, descargar del barco para poner a producir, porque además, con todo el racismo del caso, decían, es que no podemos utilizar el trigo runa, porque se daña la maquinaria, estaba calibrada solamente para el trigo rojo de invierno número 46 que viene de Nebraska y Ohio. Entonces, la cuestión muy sencilla, el mismo tratamiento nos van a dar en todas las otras cosas. Nos repiten las mismas recetas una y otra vez. Y en el marco también de otra receta, que es la que les estaba comentando hace un momentito, la trampa de la deuda. Tasas de interés bajo en los años 70, tasas de interés bajo hace los últimos 10 años, y de pronto empezaron a subir. La gran diferencia ahí viene, por lo que mencionaste, el tema del endeudamiento en el propio centro del imperio. En los años 70, en el 78, Volcker subió de 3% al 23%, de la noche a la mañana. Acá tuvieron que subir gradualmente y no pasaron del 5,5. Entonces ahorita parte de la disputa, porque es una guerra entre los bancos, parte de la disputa es si Powell sigue subiendo la tasa de interés, si es que Japón, Suiza, Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra van a seguir subiendo la tasa de interés, cuál empieza más rápido y cuál empieza a bajar la tasa de interés y cuál lo hace más rápido, precisamente porque los niveles de endeudamiento los están reventando. O sea, insisto, hace 30 años subieron hasta el 23%, que con el riesgo país y con todos los castigos que nos hacían, significaban una situación sideral en lo que tiene que ver con el servicio de la deuda. Deudas que estaban tanto para el sector público como privado, que eran relativamente viables, de la noche a la mañana se volvieron totalmente inviables y lograron rapidísimo el convertir a eso en esta trampa de deuda para pagar la deuda, que es lo que ya está pasando en países como el Ecuador, obviamente en Argentina, y rápidamente lo van a hacer con toda América Latina. El problema es que lo mismo está pasando en los Estados Unidos, lo mismo está pasando en Europa, y ya con niveles que, con todos los trucos, con todos los subsidios gigantescos que están pasando debajo de la mesa, ya se vuelve también insostenible para la propia banca. Si lo que vimos a principios de este año, y más grave, lo que se vio antecito, la víspera, convenientemente la víspera de la pandemia, ¿no es cierto?, con la crisis de las operaciones de reporto, mostraba claramente que ya no podían seguir pateando la pelotita hacia adelante, que los niveles de podredumbre de la banca, del sistema financiero en general en los Estados Unidos, en Europa, había llegado a su límite, no podían resolver con una liquidez artificial lo que estaba absolutamente quebrado a nivel de solvencia. Entonces, este es justamente el escenario en el que estamos ahorita, y la respuesta evidente que tienen ellos es la guerra. Entonces, en medio de la guerra, ¿quién va a cobrar las deudas? Entonces nos tienen que involucrar a nosotros en las guerras. Ya lo hicieron, es decir, con el asunto de Ucrania ya nos quisieron involucrar en eso. Pero ahora quieren hacer también guerra entre nosotros, o sea, que va a ser entre Colombia y Venezuela, entre Venezuela y Guyana, entre Ecuador y Perú, entre Ecuador y Colombia, entre Perú y Chile. Ya abiertamente están hablando del tema del puerto de Chancay, ¿no? Entonces, iban a ser entre todos, y también van a haber las cuestiones de separatismo de las provincias. Nuevamente va a aparecer Guayaquil, Santa Cruz, Zulia. Va a haber el tema étnico, probablemente hayan algunas guerrillas, no faltarán algún extremista islámico. O sea, eso se inventa en 5 minutos como las sopas Maggi. En 5 minutos se inventa eso. Entonces, el punto fundamental acá, nada de esto es inevitable. El punto fundamental acá es que haya conciencia.
cada día que mencionamos, que denunciamos este tema, estamos reduciendo la posibilidad y la eficacia de estas agendas, de estas recetas, varias veces aplicadas por parte del imperio. Así es que para América Latina, aunque suene cansón, hay que pensar en lo inmediato, una nueva arquitectura financiera que permita profundizar los procesos de integración productiva y social, que haga posible el que el continente se mantenga al margen de toda esta dinámica de conflicto de estos mercaderes de la guerra que hacen su agosto de primero prestando para comprar las armas, luego vendiendo las armas y luego prestando para la destrucción y la reconstrucción. Así es. Me gustaría leer tres preguntas, estimado Pedro, que hay en el chat. Bueno, las tres giran en torno a las elecciones, a los próximos comicios que tendremos en Ecuador. Por un lado está Alejandro Díaz Morán, que dice, buenas tardes, economista. Mi pregunta es, ¿cuáles son las medidas claves que deberá implementar el nuevo gobierno de Ecuador en 2025 para enfrentar los desafíos económicos y de seguridad que heredará? ¿Y cómo van a influir estas decisiones en su capacidad de gobernabilidad y en la estabilidad del país? Todo esto en el caso de que logre llegar a la presidencia la señora Luisa González. Esa sería una pregunta. Luego hay dos que son muy similares de Betty Stiernemann y de Cristian Mendoza. La primera es, ¿quién garantiza o cómo sabemos los votantes que las elecciones serán transparentes, considerando que la clara posición de la señora Atamaín en favor de Noboa? Y Cristian Mendoza pregunta cuál sería su opinión sobre la confianza que se merecen unas Fuerzas Armadas que secuestró a Saúl, Josué, Steven y Nehemías para velar por unas elecciones a 5 semanas en este contexto que se encuentra el país con ese CNE claramente inclinado hacia Noboa. A ver, eso es largo, eso requeriría muchísimo tiempo. Rápidamente, hay que empezar distinguiendo entre lo urgente y lo más importante, y habría que avanzar en paralelo en las dos. Hemos mencionado respecto a las cosas más importantes, ahí estaba lo que conversábamos con Alex en términos de la prioridad en torno a la cuestión de la deuda, a la cuestión de los arbitrajes. Tiene que ser una decisión inmediata. Lo que mencionaba la compañera Armijos hace un momentito en torno a la utilización de la Reserva Internacional. Yo incluiría, insisto, todo lo que tiene que ver con la nueva arquitectura financiera doméstica, lo que tiene que ver con el rescate del seguro social, todo el sistema del seguro social, incluyendo el BIES. Recuerden ustedes que decían que no había un centavo para los hospitales y el banco del BIES estaba comprando primicias. Salió la noticia y nunca lo lograron aclarar. Yo lo estuve denunciando hace exactamente un año, hace exactamente 2 años, que habían destinado 1.500 millones de dólares de banco del BIES para comprar la cartera de los bancos. ¿Sí? Entonces, todos estos mecanismos de fuga de capitales, todos los mecanismos de robo, tienen que inmediatamente ser parados, porque los bancos pueden hacer ahora con las reformas, con la desregulación financiera, pueden hacer préstamos vinculados. O sea, para ponerles el ejemplo, los señores del Banco de Guayaquil pueden haber prestado con plata de los ahorristas, pueden haber prestado al señor Cherres o al señor Luque o al señor Carrera o al señor Jica, ¿no es cierto? Millones de dólares. Después de originado el crédito, le vendía al BIES, y después el que tenía que cobrar el préstamo es el BIES. Entonces el BIES es el que tenía que irse a Andorra o a Albania a cobrar los préstamos, ¿no? Entonces ya se pueden imaginar lo que está pasando ahorita. Entonces, nada de eso se ha aclarado. Entonces, son cuestiones que tienen que inmediatamente, tienen que cortarse de tajo todas estas posibilidades de permitir que se siga sangrando al país. La fuga de capitales, los créditos vinculados, tiene que claramente hacerse un proceso de revisión de la banca, tiene que depurarse la banca. Y sin duda tiene que depurarse también las Fuerzas Armadas, la policía. Bueno, la cosa es muy sencilla, es decir, en lugar de hacer la guerra en contra de los sectores populares, en lugar de hacer la guerra y poner la bota en la cara de un niño de 11 años, las Fuerzas Armadas lo que tienen que estar es cuidando la frontera del Ecuador. El Ecuador no produce droga, ni agrícola ni industrialmente.
Colombia y Perú sí, así es que hay puertos de entrada, hay una logística de entrada y que es responsabilidad, sin estado de excepción, sin estado de conflicto interno, es obligación de las Fuerzas Armadas, para eso se les paga, tienen el equipo para eso, de detectar cuál es la logística de esos desvíos hacia el Ecuador. Primer punto. Segundo, los embarques que ustedes conocen y nosotros no, porque aquí hay total censura, que llegan a Europa y que no sabe cuánto llega a los Estados Unidos, sobre todo a la costa del Pacífico. Por eso la importancia de Galápagos. Los embarques que se han capturado en Europa, que se han multiplicado año tras año en cantidades siderales, no parten de cualquier lado, parten de 2 y 3 puertos. Entonces hay que preguntar, a ver, ¿cuál es el mando militar, pues? ¿Quién es el jefe de esa zona? ¿Y quién es el jefe de ese jefe? ¿Y quién es el jefe del jefe del jefe? Que no se me hagan aquí los pendejos. ¿Y cuál es el jefe policial? ¿Y cuál es el jefe de aduanas? ¿Y cuál es la compañía que está exportando esa cuestión? Esa es la guerra contra la droga. Esa es la guerra contra el narco, si es que hubiera un poco de decencia, un poco de honestidad. Entonces, yo creo que el momento, miren, la cosa es bien sencilla. El momento en que se cierra el grifo, toda la pirámide de financiación de las bandas locales se corta y se convierten en pipones. ¿Cómo va a ser cualquier mafia, cómo va a ser para financiar los miles de reclutados que supuestamente tienen aquí en el país? ¿Cómo van a hacer para seguir pagando los sobornos a los altos oficiales, a los generales que denunciaba el embajador y que en realidad había sido a los otros, ¿no? a los que estaba protegiendo los narcos? ¿Cómo va a seguir sobornando a los grandes banqueros, a las grandes empresas? Si es que no hay negocio. Entonces, el momento en que se regula el sistema financiero, el momento en que se corta la logística del tráfico, se acabó el negocio de la droga y el Ecuador se vuelve libre. Que tiene que haber un proceso largo, doloroso, complejo, totalmente diferente en torno a la rehabilitación de los sectores sociales que han sido afectados por este proceso, sin duda. Hay que recuperar tejido social, hay que recuperar valores, hay que recuperar patria, no cabe duda. Y eso es un proceso mucho más complejo. Pero totalmente, por otro lado, como mencionaba, sale, por cierto, verán mañana una entrevista que le hice ahora a Fernando Bastias, que es el abogado defensor de los familiares de los chicos asesinados, en el que mencionaba de algunos ejemplos de trabajo de la sociedad civil, de la cooperación internacional, con gente de la comunidad, que ha sido muy eficaz en términos de revertir el avance del narco. Entonces yo creo que no es cierto que no se pueden hacer las cosas. Yo creo que hay cosas inmediatas, hay cosas importantes y creo que en ambos casos hay muchas sinergias y en ambos casos es muy viable hacerlo, pero se requiere una capacidad política. Parte de esa capacidad política viene del liderazgo, pero creo que la parte más importante tiene que ver con la movilización, la organización y la conciencia de los propios sectores populares. Así es que experiencias como las que ustedes están provocando, ojalá se multipliquen, ojalá se repliquen, ojalá puedan calar profundamente en la conciencia de nuestra población. Sí, muchas gracias, estimado. En honor a tu tiempo, si tendríamos una manito alzada y la pregunta es si es que todavía nos podrías regalar unos minutitos o Sí, estás sí, 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 no hay problema. Muchísimas sí. gracias. ¿Sí? Bueno, María, tú tienes una pregunta. Sí, sí, disculpen que se me descontó el computador. Perfecto. Propio en eso, en la conciencia del pueblo, hay una pregunta clave que fue un hito durante la campaña presidencial se sostuvo para tener el presidente actual, y era la construcción de las cárceles. Fue una propuesta que todo el mundo decía, construyamos más cárceles, pero acabó en que la cárcel que se iba a construir en la Amazonia, en Archidona, hubo un levantamiento y no se construyó más, tuvo que dar Dietrofront. Y ahora está el discurso en Santa Elena, donde inclusive a Navidad, el 25 de diciembre, hubo prácticamente una explosión muy fuerte donde hubo un fallecido y que
poco se habla, obviamente. Entonces, donde hay una inversión de 52 millones de dólares. Mi pregunta es, ¿el dinero que no se invirtió en la cárcel Archidona pasa a la cárcel Santa Elena y la otra más grande? ¿Con más cárceles hubiera mejorado realmente la criminalidad y cuánto verdaderamente requiere esta inversión de cárceles? Visto que fue una gran propuesta, todo el mundo quería cárceles y ahora la realidad es otra. Ese es parte del proceso de enajenación, de alineación de la población ecuatoriana, ¿no? En el marco de esta fábrica sistemática de odio que tenemos acá, han bombardeado nuestras almas y nos quieren hacer creer que la cuestión se resuelve con mano dura y nada de derechos humanos. Por eso, bien hechito, ¿no? Que se mate nomás a la gente, que ojalá los violen, ¿no? Y ahí se justifican abusos como los que estamos viendo. El tema de las cárceles, miren, es una cuestión muy delicada. Yo creo que el enfoque tiene que cambiar radicalmente, pero radicalmente. Sin duda es necesario una infraestructura, no solamente en términos de seguridad, sino también en términos de dignidad. Pero ese es un agujero negro, toda la plata que se ha metido en el tema de las cárceles, y ahora bajo control de los militares, y como bien mencionaba compañera, con control absoluto de los militares y siguen habiendo armas, siguen habiendo decapitados, siguen habiendo destripados. Acaban de hacer un atentado en contra del ex vicepresidente Jorge Glass, ordenado por una banda militar. Es decir, ¿qué están haciendo estos señores? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están logrando? ¿Siguen habiendo armas allá adentro? ¿Siguen controlando desde ahí? ¿Están haciendo videos porno de políticas ecuatorianas de la oposición? Coordinadas, como se vio en el caso de las filtraciones del teléfono de Villavicencio, ¿no es cierto? Coordinados con sectores no solamente de la prensa, sino coordinados con convictos, coordinados con sectores del poder y del sistema judicial. Entonces, yo creo que el problema tiene que ver con otras cosas. Y aquí por eso no es condición necesaria, pero no suficiente el que se ganen las elecciones, el que haya una mano firme en la conducción del Estado, en la recuperación de las instituciones, en el cumplimiento de la ley. eh, pero no acaba en la cuestión de las cárceles. Es decir, meter a la gente a la cárcel, sobre todo a la gente menos dañada en la cárcel, es dañarlos por completo. Es decir, la cárcel se ha convertido, en lugar de ser un centro de rehabilitación, se ha convertido en una universidad del crimen, en una especie de currículo, ¿no? Para el mercado sicarial. Entonces, de nuevo, yo insisto en que hay cuestiones que son estratégicas. El Ecuador no es productor de droga. Tiene que haber un desvío logístico absolutamente incomprensible, si es que uno no se da cuenta de que la clave de todo es la dolarización y la desregulación financiera, para que Colombia, que puede hacer los envíos directamente, el primer productor mundial de coca, que tiene un corredor directo con el segundo productor mundial de coca, que es Perú, puedan tener una salida directamente por el Caribe hacia el Atlántico y hacer los embarques a Europa. ¿Qué sentido tiene que se regresen por el sur? Diga usted, no hable de la droga, hable de paraguas, hable de flores, hable de automóviles, hable de bicicletas, hable de toronjas, hable de lo que usted quiera. ¿Para qué? Si usted está produciendo en Colombia y quiere mandar a España, ¿para qué se viene por el Ecuador? Entonces, se cierra esa llave, que insisto, tiene la pata más importante es el tema monetario financiero. Se cierra la llave, o sea, se vuelve a regular el tema financiero, se acaba con el libertinaje de los bancos, como ya se ha visto, con la cuestión de las offshore, todo el tema de la ley de fomento productivo, perdón, sí, la ley de fomento productivo empezó con esto, la ley de defensa de la dolarización y que fue completada con el tema de las zonas francas. El tema de las zonas francas profundiza todavía más el nivel de vulnerabilidad de la sociedad ecuatoriana. El momento en que se cierre esa llave del financiamiento, el Ecuador deja de ser apetitoso, deja de haber guerra, deja de haber una disputa territorial por parte de las bandas transnacionales. Y al mismo tiempo deja de haber financiamiento para los sobornos, para las compras, para las amenazas y también para financiar las bandas criminales y las franquicias locales. Pues no hay plata, simplemente deja de ser rentable. Entonces, yo creo que hay que atacar el problema desde la raíz y implica, sin duda, temas militares, temas policiales, temas de inteligencia, implica un problema de rehabilitación social, hay que recuperar el Estado, hay que recuperar un sistema de justicia
hay que recuperar la legitimidad del país, hay que dar alternativas a la gente, sobre todo a los jóvenes, hay que proteger a los niños, sobre todo, como se ha visto ahora, ¿no es cierto? Hay que protegerlos, tiene que haber un esfuerzo nacional de priorizar el cuidado a los niños, hay que volver a recuperar los valores humanos. Se ha degradado el tema de lo que vale una vida. ¿Sí? Bien está que se lincha a la gente, que lo incineren vivos, que los ahorquen, que los decapiten, que los destripen, ¿no? O sea, todo vale ahora. Y hay que tratar de sanar como población, es decir, hay sectores importantes, y no me refiero a los sectores más pobres, hay sectores importantes de la clase media, de los intelectuales, gente de izquierda inclusive, que absolutamente envenenados en esa dicotomía correísta-anticorreísta, están dispuestos a todo, a aceptar todo y a continuar con todo, a sabiendas de lo que se está haciendo. Yo insisto, vean ustedes las estadísticas, ¿no? Vean ustedes las encuestas. Noboa, después de todas las barbaridades que ha hecho y que va a seguir haciendo, aquí van a haber una cantidad de sorpresas espectaculares para acusar a los correístas, para conmover hasta las lágrimas al pueblo ecuatoriano, con alguna captura también dramática, heroica. En fin, todo eso va a ser parte de la campaña electoral. Pero el punto fundamental es que en la solución real de los problemas, el camino es otro. El camino es otro, incluyendo el tema de las cárceles. O sea, el tema, ya la logística de las cárceles es un tema absolutamente secundario una vez que se resuelve la raíz del problema. Así es arduo el trabajo, ¿no? Que se tiene pendiente. Betsy Steinemann dice en el chat, por lo expresado del señor Pérez, sin elecciones transparentes, nada de eso existirá. Y luego también Lorena Endara dice, si se legalizara la droga, esto no pasaría, pero no les interesa a los oligarcas, ya que ellos se enriquecen con esto, ¿no? Con la venta de armas, con el lavado y el blanqueo, etcétera, ¿no? La prostitución, incluso paraísos fiscales. El trabajo es arduo. Estimado Pedro Páez, ¿tendrías un mensaje final para nosotros y nuestra audiencia, por Sí, favor? una reacción rápida a lo que acabo de oír. Son dos narrativas muy vinculadas a los ámbitos liberales, ¿no? Social liberales, liberales de izquierda, que sí tienen un granito de verdad, pero que creo que se quedan muy cortas, ¿no? El tema de las elecciones, inclusive si se ganan las elecciones, ¿qué garantiza que el gobierno de los Estados Unidos no intervenga? Como en el caso de Roldós, o en el caso de Celaya, o en el caso de Lugo, o en el caso de Castillo, o en el caso... O sea, ¿qué garantiza que los poderes fácticos de la industria, de los especuladores, no hagan un golpe de mercado a través de una corrida en contra de los bancos, en contra del desabastecimiento del país, como hicieron con Allende, como hicieron con Alfonsín, como intentaron hacer con Correa y que nosotros lo paramos? Entonces, sí, o sea, es muy importante el que haya la cuestión de la transparencia electoral, pero una vez que se gane en las urnas, hay que defender ese triunfo en las urnas y luego de ganar de lograr que se reconozca ese triunfo en las urnas, que no haya fraude, hay que tener la fuerza para el ejercicio de una política alternativa. Y lo otro, digamos, yo creo que es crucial el ubicar estas relaciones del poder real, ¿no? El poder real que pasan justamente por estas condiciones de declive de la hegemonía angloamericana y sionista. Y dar respuesta en eso, o sea, tener la fuerza, poder organizar a la gente, poder tener la conciencia con la gente movilizada y en pie de lucha para atacar con eficacia estas tareas urgentes y estas tareas importantes. Mi mensaje final, compañeros, muchas gracias por la invitación, sigan adelante, ojalá puedan replicar, ojalá puedan difundir esto, es crucial el avanzar las cosas. Hay 1000 aristas en cada tema, sin duda me quedo corto en todas las cosas, hay muchísimo por discutir. El ataque contra la patria ha sido multifacético y hay tanto que hablar, hay tanto que proponer y nadie tiene la respuesta a todos los interrogantes, pero lo fundamental es tener la convicción de que es viable, el Ecuador no solamente que es viable, sino que
el compromiso y la participación de cada uno de nosotros es lo que le va a hacer viable al Ecuador. Entonces, hay que mantener no solamente en alto la esperanza, sino que hay que elaborar esa esperanza. Y creo que ustedes desde allá también habrán miles de experiencias de allá en Europa, en Estados Unidos, que pueden ser muy valiosas para sacar al Ecuador del pantano en el que está. Muchas gracias. Un buen año, un buen año de luchas mejores, un buen año de triunfos, aunque sean chiquitos, de victorias tempranas en esta lucha contra la iniquidad. Agradecemos a nuestro invitado, el economista Pedro Páez Pérez, por compartir su tiempo, sus análisis y sus perspectivas con nosotros. Enlace Latinoamericano-Europeo es un proyecto creado por ecuatorianos y ecuatorianas migrantes y colaboradores de Ecuador y de Europa. Nosotros agradecemos también a nuestros voluntarios por todo el esfuerzo y todo el trabajo que le dedican a este proyecto. ¿Qué queremos con él? Queremos construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales y políticos de manera participativa y consensuada. No por último, agradecemos también a toda la audiencia presente en este conversatorio, invitándolos a formar parte de nuestra familia, siguiéndonos en redes sociales y asistiendo a nuestros programas. Los invitamos hasta la próxima. Un gran Gracias. abrazo, compañeros. Gracias. Gracias.